Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Rebaño. Hoy viernes estaremos culminando el estudio devocional que empecé ayer sobre la reconciliación. Entonces vamos a orar y dar gracias al Señor para que nos guíe en este día. Gracias, Señor Jesús, porque siempre nos has amado a cada uno de nosotros. Sé que, o sabemos más bien que no amas nuestro pecado, pero que sí nos amas a cada uno. Y hoy te pedimos perdón y renunciamos a nuestro pecado. Jesús, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, tome el control de nuestras mentes y todo nuestro ser. Que ahora al estudiar tu palabra podamos continuar saturándonos de tu presencia y conocimiento con respecto de lo que dice tu palabra de ti. Guíanos como iglesia a que podamos continuar enseñando tu palabra, que podamos seguir adorándote a ti y que podamos tener compañerismo unos con otros para cuando estemos en momentos difíciles como los que estamos viviendo, podamos ser fortalecidos en ti. Muchas gracias. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, continuando con el tema de la reconciliación, hoy vamos a ver lo chévere de la reconciliación. Y voy a utilizar varios textos. De pronto gastamos un poquito de tiempo, pero quiero culminar este tema para después el domingo gozarnos también en el culto. Quisiera, hermanos, decirles que pues la reconciliación debe ser parte del centro de nuestra tarea como iglesia. Dios envió a Jesús, a ese Hijo soberano amado, para solucionar el problema del pecado. Y Jesús vino precisamente a eso, a reconciliar a todos los que respondieran a Dios y a los demás. Él trató los quebrantados, Él trató las injusticias de toda clase, y también Él entrenó a un grupo de seguidores que llegaron a ser embajadores de reconciliación. Jesús describió los pasos necesarios para llegar a la reconciliación dentro de nuestras comunidades de fe. Y esto lo menciona allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 15 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bien, mis hermanos. Según este texto, pues, las personas y grupos agraviados hemos de oír al ofensor para buscar una solución al problema que se presenta. Si la injusticia o ofensa queda sin resolver, nos dice el texto que debemos tomar nuevas medidas, incluyendo a más miembros de la comunidad. En el Sermón del Monte, pues Jesús les enseñó a sus discípulos que la paz y la justicia vienen buscar primero el reino, viene de arrepentirse de lo malo y también viene de tratar a los demás como uno quisiera que los trataran. Entonces, en Mateo capítulo 5, 43 al 48, allí nos dice que no se amen solamente unos a otros. Ahí dice Jesús, porque aún los paganos lo hacen. Amen a sus enemigos y oren por quien los persigue. Y Jesús habló en serio, hermanos. Y lo que dijo era también para nosotros hoy día. Ser seguidores de Jesús significa precisamente comportarnos de otra manera. Y al final de su ministerio, allá en Juan 20, 21, Jesús dijo,
así como el Padre me ha enviado, yo los envío a ustedes. Pero también en Mateo 28, versos 18 al 20, dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos de todas las gentes, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que os he ordenado a ustedes. Entonces, con base a estos textos, como resultado, pues esos primeros discípulos fueron por todo el mundo conocidos y predicaron, enseñaron y practicaron la nueva manera de vivir para que todas las personas de todas partes pudieran reconciliarse con Dios y unas con otras. Y uno de los mayores desafíos para los primeros cristianos precisamente fue el conflicto racial, pero también el conflicto religioso y cultural entre judíos y gentiles. Y después de haber visto cómo la gente de diversos trasfondos eran llenas del Espíritu Santo y empezaban a integrar la familia de Dios, pues los apóstoles coincidieron en que era por medio de la fe en Cristo y no por las leyes ni tampoco por los rituales que la gente de diferentes trasfondos empezara a formar un cuerpo y llegar a tener también una cultura de paz. Entonces, mis hermanos, todos los primeros, durante los primeros siglos, pues los seguidores del Señor Jesucristo se negaron a participar en combates militares. Entendían que se encontraban bajo la orden de amar a sus enemigos, no de matarlos. Y todo esto viene de Dios, como dice 2 Corintios 5:18, que ayer hablamos de esto. Todo esto viene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por intermedio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, mis hermanos, reconciliar a las personas con Dios y unas con otras debe ser precisamente el centro de nuestra tarea como iglesia cristiana. En el movimiento anabautista, precisamente, al cual nosotros pertenecemos como iglesias hermanos menonitas, pues fue un movimiento evangelístico del siglo XVI. Y la historia nos cuenta que con persistencia y pasión, esos principales líderes de nuestras iglesias anabautistas decidieron recorrer Europa. Y ellos lo recorrieron aunque les costó la vida a muchos de ellos. Y trataron fue de buscar reconciliar a la gente con Dios y a unos con otros. Y millares de personas llegaron a tener una relación personal con Jesús y se unieron precisamente a esas comunidades anabautistas que estaban surgiendo en gran parte de Europa. Y todos estos anabautistas pues tuvieron papeles importantes al promover la causa de la justicia social en su época. Entonces, reconciliarnos con el pueblo de Dios y unos con otros debe ser ese centro de nuestra tarea como iglesia. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Pues mis hermanos, que como cristianos debemos seguir 3 conceptos específicos para poder buscar la reconciliación y que otros se reconcilien. El primer concepto es que somos llamados a reconciliar a las personas con Dios, así como Dios en Jesucristo tomó la iniciativa de reconciliarse con Él y entre nosotros. Y Dios pide que tomemos la iniciativa de hacer nuestra parte de reconciliando a otros con Él. Ahí en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado precisamente ese ministerio de la reconciliación. Y reconciliarse con Dios pues produce vidas transformadas. Jesús cambia el pensamiento, Jesús cambia las amistades y el comportamiento de aquellos que lo aceptan. Se transforma esa persona mental, emocional, física y social y aún políticamente. Y esto los pone en total contraste con el mundo. Segundo concepto es que somos llamados a reconciliar a las personas unas con otras. Y reconciliar a las personas no solamente con Dios, sino también unas con otras debe ser también el centro de nuestra tarea como iglesia. Y para esto puede que sea necesario explorar la causa de un conflicto, que podamos ayudar a las partes a resolverlo, y para eso tenemos que escuchar con cuidado, hermanos. Así podremos guiar a las partes
a una confesión sincera, a un perdón generoso, a una restitución adecuada. Déjenme decirles y recordarles que el perdón derriba los muros de ofensas que se levantan no solo entre nosotros y Dios, sino también entre nosotros y otros en la misma iglesia. Cuando participamos en la Cena del Señor el primer domingo de cada mes, pues juntos participamos y al poder estar en nuestra iglesia, pues eso se transforma en una experiencia de la fraternidad y eso se hace posible precisamente por el perdón que hemos recibido de Dios y también el hecho de perdonarnos los unos y los otros. Entonces los cristianos pues hemos de ser una bendición para las personas de todos los trasfondos, para las personas de todos los géneros y también de todas las convicciones. Cuando nos encontramos con individuos o grupos en conflicto, pues debemos pensar en la reconciliación y no en el juicio. Pero no podemos ayudar a otros a ir más lejos de lo que nosotros mismos hemos sido. Aunque tratemos de ayudar a otras personas a reconciliarse, debemos continuar creciendo en nuestra propia comprensión de que necesitamos cambiar. El tercer concepto es que somos llamados a ser embajadores de la reconciliación en el mundo. Y ayer también tratamos esta parte. Es decir, que evangelizar y hacer la paz, les decía yo ayer, van juntos en la reconciliación. Y aunque algunos cristianos dicen que la evangelización está en el centro de nuestra tarea y otros colocan allí el hacer la paz, podría mejor decir que la reconciliación es sí el centro de nuestra tarea como iglesia. Y los propósitos de Dios precisamente son reconciliar consigo mismo todas las cosas por medio de Cristo, como lo dice allá la epístola de Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 19. Entonces la reconciliación es una tarea compleja y dura, pero requiere precisamente que estemos dispuestos a dar nuestras vidas para que las personas se reconcilien con Dios, para que las personas también se puedan reconciliar unas con otras y aún con sus enemigos. Pero no hay gozo más grande que vivir una vida reconciliada, vivir una vida que podamos guiar a otros a una relación reconciliada con Dios y con los demás. Entonces, como cristianos, somos llamados, hermanos, a ayudar a reconciliar a la gente con Dios, a ayudar a las personas a reconciliarse unas con otras y a servir como embajadores de Dios para la reconciliación en el mundo. Entonces, mis hermanos, la reconciliación está en el centro de nuestra tarea como iglesia, no lo olvidemos. Ahora, ¿por qué digo que lo chévere es la reconciliación? Si miramos nosotros 2 capítulos en el libro de los Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 5 y el capítulo 6, que ojalá lo puedan leer en sus casas, en uno de los devocionales de estos días, en el culto familiar, ahí van a encontrar lo chévere, la reconciliación. Y déjenme decirles, hermanos, que cuando alguien está enojado con la persona que más quiere, pues puede experimentar la más hermosa sensación cuando logra reconciliarse con su ser querido. No sé si les ha pasado, pero esa es una verdad. ¿Por qué? Porque reconciliar significa volver en amistad con. Es decir, estábamos como enemigos y ahora volvemos en amistad. Cuando una persona se reconcilia, pues empezamos a sentir paz. Podemos volvernos a mirar a los ojos a esa persona, ya que podemos disfrutar de su presencia. Y Pablo les explica precisamente a los romanos que esa misma situación estábamos viviendo con respecto a Jesucristo. Y como les decía ayer, que utilizaba también este texto de Romanos capítulo 5, verso 12, allá que nos dice que por culpa de Adán estábamos separados del amor de Jesús. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, para que haya una buena reconciliación, pues es necesario que alguien esté interesado en ello. Alguien debe dar el primer paso. Y hablando a las parejas, muchas parejas duran mucho tiempo enojadas, ¿sí o no? Enojadas porque
ninguno quiere ceder frente al otro. Y en ese caso, pues nosotros estábamos como enemigos de Dios, pero Jesús quiso dar el primer paso para lograr nuestra justificación con Dios. Y por eso ahí en esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, en el verso 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos dos capítulos pues encontramos lo que necesitamos para la reconciliación. Y por lo menos 4 cositas ahí rapidito podemos identificar en estos capítulos. Entonces, en primer lugar, necesitamos para la reconciliación tener paciencia. El verso 4 lo dice: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, mis hermanos, la paciencia, ojo, la paciencia es la base y la fuerza para lograr muchas cosas. Pero una segunda cosa que necesitamos para la reconciliación es sacrificarnos por el otro. Acá en el verso 6 del capítulo 5 de los Romanos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, mis hermanos, buscar la reconciliación muchas veces causa dolor, pero tenemos que comprometernos a no seguir haciendo lo que causó la enemistad. Y recuerden que esa enemistad pues nos puede causar incomodidad, pero es necesario hacerlo. Aquí en el capítulo 6 de Romanos, en el verso 11, dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la tercera cosa que necesitamos para la reconciliación es no mirar el defecto de los demás. Acá en el capítulo 5, Romanos, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no esperó, hermanos, a que cambiáramos. Él nos buscó a pesar de ser pecadores. Y la cuarta cosa que necesitamos para la reconciliación es ser diferentes. Si los demás nos quieren dañar, nosotros debemos hacer el bien. Y aquí en el capítulo 5, verso 18 lo dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, si por una persona entra la discordia a nuestro hogar o a nuestra vida, por nosotros debe entrar entonces la paz. Recuerden bien eso. Y precisamente el propósito de la reconciliación es volvernos útiles. Recuerden allá la epístola a Filemón, cómo Onésimo, siendo un siervo inútil, se convirtió en un siervo útil. Cuando una persona está enojada con alguien o consigo mismo, déjenme decirle, mis hermanos y amigos, se vuelve inútil, nada le importa. Si las cosas no se están destruyendo, para él eso es indiferente. Pero con la reconciliación pasamos de inútiles a siervos, a ser siervos útiles. Aquí en el capítulo 6 de Romanos, verso 22, nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, Dios quiere que así como éramos buenos para hacer maldad, ahora con la misma fuerza hagamos lo bueno. Y hay muchas personas que en el mundo son buenos en hacer lo malo, ¿verdad? Pero en lo espiritual ya no actúan con la misma fuerza. Algunos hasta han caído en la mediocridad. En el capítulo 6 de esta epístola a los Romanos, el verso 19 nos dice: hablo como hermano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
Entonces, mis hermanos, ahora que Cristo nos reconcilió con Dios, es entonces necesario que nosotros también seamos reconciliadores y que ayudemos a los que están alejados de Dios a tener un hermoso reencuentro con Él. Recuerden que en estos momentos de aislamiento, de cuarentena, qué chévere que podamos hacer oración por aquellos que están alejados del Señor, para que puedan tener ese hermoso reencuentro con Él cuando podamos contactarnos nuevamente personalmente con ellos. Y en 2 Corintios 5, 18 al 21, que también tocamos ese texto ayer, nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y, ojo a esto, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, mis hermanos, concluyo este tema de lo chévere de la reconciliación recordándoles nuevamente algo. Si nos reconciliamos con Dios, podremos entonces reconciliarnos con nosotros mismos y eso nos llevará a reconciliarnos con los demás y aún con la naturaleza, este paraíso que Dios nos ha dado. Entonces, mis hermanos, que sea un tiempo de reflexión en este resto del día, pero que logremos vivir en paz y que podamos cosechar frutos de felicidad. Que puedan repasar el texto, estos textos bíblicos, y verán, hermanos, cómo podrán sacarle más fruto y comprender lo chévere de la reconciliación. Oremos. Muchas gracias, Señor Jesucristo, porque te despojaste, te humillaste y te hiciste hombre para enseñarnos que podemos también imitarte a ti y ser embajadores tuyos de ese mensaje de la reconciliación. Gracias por cada hogar, estos hogares que están en conflicto debido, Señor, a este aislamiento, a esta cuarentena, que no se soportan esposo con esposo, padres con hijos, aún entre mismos hermanos, que de pronto las relaciones se han venido afectando. Oramos, Señor, para que este mensaje de reconciliación podamos compartirlo con ellos. Que aquellas personas que sepamos que están viviendo en conflicto en este momento, saturados de tanta incertidumbre de lo que está pasando, puedan llegar a conocerte a ti y saber que este mensaje de reconciliación también es para ellos. Gracias por tu iglesia, por despertarnos, por animarnos, por permitirnos ser instrumentos de ese mensaje de reconciliación. Señor, gracias. Permítenos continuar disfrutando de esa armonía, de esa comunión, de esa intimidad contigo, para poder también compartirla con otros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, reflexionen y recuerden que en este grupo, pues también aceptamos sus comentarios respecto a los textos bíblicos y al tema que hemos tratado estos 2 últimos días. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo y sigamos mirando al autor y consumador de nuestra fe, solo a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.